Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. En esta semana número 4 ya del segundo trimestre, vamos a desarrollar la clasificación morfológica de los verbos. Es así que vamos a tener que prestar mucha atención para el desarrollo de nuestro video tutorial. Así que voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos para iniciar con nuestra explicación de nuestro tema del día de hoy. Muy bien, cuando nosotros justamente hablamos de esta clasificación morfológica, pues hay que recordar que la morfología estudia la estructura de las palabras. Y si hablamos de que vamos a ver al verbo desde este punto de vista o desde esta clasificación morfológica, pues no nos queda otra idea de que vamos a ver, según la estructura de los verbos, cómo es que están formados, ¿sí? Cómo es que están formados. Para ello, pues nosotros vamos a recordar lo siguiente. Según la estructura, vamos a tener los siguientes tipos de verbos. Que se toma en cuenta la conjugación del verbo. Es decir, cuando nosotros vamos a conjugar a los verbos, saben que los infinitivos son una de las clases de los verboides y estos infinitivos también se les conoce como verbos modelos porque están en su estado natural o en su estado primitivo. Quiere decir que son verbos que no han sido conjugados. Y para que estos se conviertan en verbos, nosotros tenemos que conjugarlos con cualquiera de las tres personas gramaticales y en cualquiera de los tiempos verbales que tenemos en nuestro idioma. Por este motivo, vamos a ver que al momento de conjugarlos del verbo modelo o del infinitivo a la conjugación, ya sea en primera, segunda, tercera persona, en tiempo presente, pretérito, futuro, vamos a ver qué es lo que sucede con sus lexemas y ahí vamos a ver qué clase de verbos son según la formación de sus lexemas o de aquellas anomalías o cambios que ocurran en ellos. Para ello vamos a tener a los verbos regulares. Recordemos y preguntémonos, ¿qué es un verbo regular? Pues un verbo regular sigue un paradigma estable de conjugación. Cuando hablamos de un paradigma estable, es decir, de que no va a haber nada que los altere. No sufren alteraciones ni en su raíz, como les digo. Solo pierden su terminación. ¿Cómo es así que van a perder solo su terminación? Nos dice aquí. Veamos entonces ejemplos para entender mejor qué es un verbo regular. Porque bien claro nos dice de que no sufren ninguna alteración en su raíz, lo único que sucede es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Que en su T van a perder la terminación nada más. Por ejemplo, como vemos ahí, tengo el verbo modelo bailar. Y si yo lo conjugo en primera persona, yo digo yo bailo, tú bailas, él o ella baila, nosotros bailamos, ¿cierto? Ustedes bailan, ellos o ellas bailan. Como pueden ver allí, lo hemos conjugado en las tres personas gramaticales, tanto en número singular como en número plural. Y observamos de que del verbo modelo bailar, en las conjugaciones que hemos tenido, el lexema del verbo se sigue manteniendo, ¿cierto? Se sigue manteniendo, como observamos ahí, porque vemos de que no está variando en lo más mínimo, en lo absoluto. Entonces, es un verbo regular. Es un verbo regular aquel verbo que al momento de conjugarlo en cualquiera de los tiempos verbales y en cualquiera de las personas gramaticales, va a seguir manteniendo, conservando el lexema del verbo original del cual ha sido conjugado, como hemos comprobado en estos momentos. Tengo otro ejemplo del verbo comer. Si lo conjugamos, vemos ahí, yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos o ellas comen. Y volvemos a comprobar de que del verbo modelo comer, al momento que lo hemos conjugado, su lexema se sigue manteniendo. Es decir, el lexema no está sufriendo variación
alguna, como podemos observar aquí en pantalla en los ejemplos. Tenemos otro más. Por ejemplo, del verbo modelo partir. Al momento de conjugarlo en primera persona, yo parto, tú partes, él o ella parte, nosotros partimos, ustedes parten, ellos o ellas parten. Nos estamos dando cuenta de que también el lexema del verbo modelo se está manteniendo. Entonces, como se mantiene y no está sufriendo variación alguna, pues ¿a qué conclusión llegamos? A la siguiente, ¿no? De que también es un verbo regular porque su lexema no está sufriendo variación alguna. Lo único que está pasando es lo que nos dice la teoría. Dice, solo pierden su terminación, ¿cierto? Solo su terminación es la que pierden, como podemos observar en estos tres verbos modelos que he conjugado en presente, en el tiempo presente, y en las tres personas gramaticales que tenemos, tanto en número singular como en número plural, ¿cierto? Tanto en singular como en plural. Entonces, aquellos verbos que no cambian su lexema o raíz al momento de ser conjugados, pues a ellos los conocemos como verbos regulares, como verbos regulares. Ahora, veamos la siguiente clase de verbos que tenemos según su estructura o su morfología, que son los verbos irregulares. ¿Y qué son los verbos irregulares? Veamos. Los verbos irregulares nos dice bien claro que ellos sí sufren algún tipo de modificación, ¿ya? En su raíz o terminación cuando se conjuga. En algunos casos se llega a perder, es decir, en algunos va a variar su raíz y en otros va a perderla, no se va a parecer en nada a la raíz del verbo modelo. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, tengo el verbo modelo rogar. Y al momento de conjugarlo en presente, en primera persona, digo, yo ruego, tú ruegas, él o ella ruega, nosotros rogamos, ustedes ruegan, ellos o ellas ruegan. Y como se dan cuenta, pues aquí estamos observando de que el lexema del verbo modelo no se ha mantenido, ha sufrido variaciones. Y cuando va a suceder esto, de que el verbo modelo al momento de ser conjugado va a perder su raíz o va a sufrir alguna alteración, pues a ellos los vamos a conocer como verbos irregulares, verbos irregulares. Veamos otro ejemplo. Tengo el verbo modelo tener. Al conjugarlo digo yo tengo, tú tienes, él o ella tiene, nosotros tenemos, ellos o ellos tienen. Y si observamos en tengo, tienes, tiene, tienen, tenemos, vemos de que la raíz no se ha mantenido, ha sufrido variación, ha sufrido una alteración. Y por lo tanto, como ha sufrido alteración, pues llegamos y nos damos cuenta de que el verbo modelo tener es un verbo irregular, porque al momento en que lo hemos conjugado, hemos comprobado de que ha sufrido alteración. Tenemos, por ejemplo, el verbo modelo ir. Y si yo lo conjugo, digo yo voy, tú vas, él o ella va, nosotros vamos, ustedes van o ellos y ellas van. Y observamos que en este caso, el verbo ha perdido totalmente su lexema. Porque de ir, que es el verbo verbo modelo, a voy, no se parecen en lo más mínimo los lexemas, en lo más mínimo. Por lo tanto, en este caso, ha perdido todo el lexema. Entonces, sin lugar a duda, es un verbo irregular, irregular. Veamos la otra clase de verbos que tenemos, que son los verbos defectivos. ¿Es un verbo defectivo? Pues veamos qué nos dice. Que un verbo ya defectivo son aquellos
a los que, bien claro nos dice ahí, son aquellos a los que les falta alguna forma en su conjugación, es decir, carecen de algunos tiempos, números y personas. Esto se debe al propio significado del verbo, que haría ilógico el uso de algunas formas verbales, ¿cierto? Los defectivos, por ejemplo, acaecer. Bien claro nos dice de que carecen de algunos tiempos, números y personas. Acaecer solamente lo podemos conjugar en tercera persona, como observamos ahí. El acaece, acaecen, es decir, ni siquiera podemos personificarlos, es decir, utilizarlos con verbos personales, ¿no? De acaecer, acaece y acaecen nada más. Hasta ahí yo lo puedo conjugar. Tengo el verbo modelo, por ejemplo, ahí está, atañer, atañe y atañe, y el verbo modelo, concernir, concierne, conciernen. Solo hasta allí los podemos conjugar, no podemos conjugarlos más. Entonces, como bien claro nos dice, de que estos verbos se los conoce con el nombre de defectivos, ¿cierto? Porque carecen de algunos tiempos, números y personas. No los podemos conjugar en todas. A ellos los conocemos como verbos defectivos. ¿Por qué defectivos? Porque carecen de algunas personas y tiempos verbales que no se pueden conjugar en todos. Y por último, tenemos a los verbos unipersonales. ¿Y qué es un verbo unipersonal? Veamos qué nos dice la teoría. Un verbo unipersonal son verbos defectivos, es decir, están dentro de los defectivos que acabamos de ver hace unos instantes, que solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical. Expresan fenómenos naturales. Es decir, aquellos verbos que nos expresan hechos o fenómenos de la naturaleza, que son hechos que están fuera del alcance del ser humano, son unipersonales porque nosotros no los podemos personificar. Tal es el ejemplo del verbo llover, relampaguear y granizar. Nosotros estos verbos no los podemos conjugar en primera persona. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él o ella llueve. Yo relampagueo, tú relampagueas. Yo granizo, él graniza. No, de ninguna manera. Por eso se llaman unipersonales, porque tan solo se pueden conjugar en tercera persona gramatical y además que nos expresan fenómenos naturales como los que estamos observando allí en el ejemplo que les he colocado, como es llover, relampaguear y granizar. Estos tres verbos que nosotros tenemos allí en la pantalla, en nuestra diapositiva, pues son verbos realmente que nos indican estos fenómenos naturales y a ellos se les conoce como unipersonales, ¿cierto? Unipersonales. Entonces, estos cuatro tipos de verbos son los que existen desde esta clasificación morfológica según la estructura de los verbos. Nos hemos visto los verbos regulares, a los verbos irregulares, a los verbos defectivos y a los verbos unipersonales, Y los verbos regulares son aquellos de que su lexema nos va a variar, se va a mantener al momento en que los conjugamos en cualquier persona gramatical y en cualquier tiempo verbal. Los verbos irregulares son aquellos que más bien no van a mantener su lexema porque va a sufrir alguna alteración o en algunos casos va a sufrir la pérdida total del lexema. A ellos se les conoce como irregulares. Y por último hemos visto los defectivos y unipersonales que están relacionados, porque los defectivos, su mismo nombre lo dice, son defectivos porque no se van a poder conjugar en todas las personas, ni en todos los números, ni en los tiempos verbales. Y los unipersonales también nos dice que solo se pueden utilizar en tercera persona nada más, y además los vemos como unipersonales porque nos expresan hechos o fenómenos naturales que están fuera del alcance del ser humano para que no suceda. Es así que estos cuatro tipos de verbos tenemos según la clasificación morfológica de los verbos. Es así que, alumnos, espero que
les haya quedado en claro la explicación de nuestro video tutorial para en clase poder desarrollar nuestra parte ya práctica, y si es de que tienen alguna duda, pues será el momento indicado para que realicen las preguntas respectivas. Es así que, alumnos, de que espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.